Bueno, gente, chicos, siguiendo con los repasos, en esta modalidad repasamos un poco distrés, síndrome del distrés respiratorio agudo. Como ustedes saben o recordarán, es un cuadro grave, severo, es una insuficiencia respiratoria aguda causada por un aumento de la permeabilidad alvéolo capilar que genera un edema agudo de pulmón inflamatorio no cardiogénico. Este edema agudo de pulmón inflamatorio no cardiogénico, por este aumento de permeabilidad, genera una inundación alveolar, genera un shunt intrapulmonar. Como ustedes saben, se caracteriza por una hipoxemia que es refractaria a las FiO2 elevadas. Bien. Clínicamente se va a manifestar, como estamos diciendo, por una hipoxemia profunda, resistente a las FiO elevadas. Radiográficamente van a ser infiltrados bilaterales en 4 cuadrantes. Si usted no tiene acceso a una tomografía, como se vio luego, no son infiltrados homogéneos, sino por el contrario, en un pulmón conviven zonas atelectásicas, zonas medianamente abiertas y zonas sobredistendidas. Si bien el mecanismo fisiopatológico predominante de la hipoxemia es el shunt, habrá algunas áreas alveolo-capilares en donde predominará la admisión venosa, en otras predominará la sobredistensión, es decir, el VQ mayor a 1, es decir, zonas con espacio muerto. Bien. Lo real es que es una insuficiencia respiratoria que no logra mejorar con solamente adicionar fracciones de oxígeno elevadas. Bien, histológicamente se va a encontrar un daño difuso alveolar con membranas hialinas, que es el dato característico, con edema, con necrosis. Recuerden que es un proceso inflamatorio que perpetúa todo un proceso inflamatorio, ¿sí? Con aumento de permeabilidad. Obviamente, con bastante destrucción del surfactante y con predominio también empiezan a proliferar las células tipo 2 y con esto intentando la reparación, la fibrosis. Bien, un repaso. Bueno, siguiendo con el repaso, rapidito, como ustedes saben, en 1992, en la Conferencia de Consenso Europeo-Americana, se define distrés como una insuficiencia respiratoria aguda, de comienzo agudo, con PAFIs, con relaciones de PO2, FiO2 menores a 200, con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y, por supuesto, descartándose un fallo de bomba, es decir, ausencia de hipertensión en la aurícula izquierda. En ese momento se hacía una definición de distrés, cuando eran PAFIs menores de 200, y de injuria pulmonar, que eran distrés, entre comillas, más leves, que tenían PAFIs menores o iguales a 300. Esta definición no terminaba de cerrar porque, por ejemplo, no incluía a la PIP, a la presión positiva al final de la expiración. En el 2011 surge una nueva definición a través de la conferencia de consenso, la famosa definición de Berlín, en donde sí se incluye a la PIP. Lo separa en síndrome de distrés leves, moderados y graves, de acuerdo a la PAFI que estos pacientes presenten y siempre con la incorporación de PIP. Es importante tener en cuenta el tiempo de desarrollo desde el daño hasta el desarrollo, que será de una semana, ¿sí? De síntomas nuevos. La radiografía, como ya habíamos dicho, tendrá infiltrados bilaterales, por supuesto descartando derrames, colapso pulmonar o nódulos pulmonares. Obviamente el edema pulmonar no debe ser cardiogénico. Para esto necesitaremos un ecocardiograma, si es posible, para excluir el edema de pulmón hidrostático, es decir, el edema de pulmón de causa cardíaca, por aumento de la presión hidrostática. Bueno, y como les decía, se separaba en leve, en moderado y en severo. Según la PAFI, fuera menor a 200, entre 200 y 300,
moderado entre 100 y 200 y ya los graves con una PAFI menor a 100. Bien, la prevalencia en Argentina no es entre un 8 y un 18%. La mortalidad de estos pacientes en general, un paciente con distrés, no fallece la mayoría por una hipoxemia refractaria, sino por disfunciones orgánicas múltiples. Bueno, obviamente habíamos dicho que esto era un evento agudo, que desde el evento agudo hasta la aparición del distrés, de la insuficiencia respiratoria grave, había un tiempo de una semana. Y habíamos dicho también que con todo lo anterior, obviamente también se manifiesta con disminución de la compliance pulmonar. Bien, existen factores de riesgo para desarrollar distrés. Y aquí los dejé anotados por si ustedes después los quieren volver a leer. Tenemos factores de riesgo pulmonares o directos, extrapulmonares o indirectos. Con respecto a los pulmonares o directos, el más importante o el más frecuente va a ser la neumonía, ¿sí? A tener en cuenta. Pero no debemos olvidarnos de la aspiración del contenido gástrico, de trauma torácico, de inhalación de humos y de ahogamiento, de lesión asociada a la ventilación mecánica, Vili, y la hiperoxia. Y con respecto a los factores de riesgo extrapulmonares o indirectos, el más importante a tener en cuenta, el más frecuente, será el shock. Pero, por supuesto, no debemos olvidar las diferentes causas de sepsis extrapulmonares, traumatismos graves, transfusiones masivas, pancreatitis aguda y embolia grasa. Pero, si uno tiene que pensar en rápido, factores de riesgo para que el paciente que estamos evaluando tenga distrés, a la cabeza una neumonía, que podrá ser grave de la comunidad o asociada a los cuidados de la salud, y el shock. Bien, sigamos. Bueno, entonces vamos a tener una hipoxemia grave, refractaria a las altas fracciones de oxígeno. Esto se va a deber a la inundación alveolar con este líquido proteináceo inflamatorio. No solamente se va a encontrar proteínas en el espacio alveolar, se van a encontrar neutrófilos activados en el espacio alveolar, se van a encontrar macrófagos en el espacio alveolar, se va a encontrar una disminución importante del surfactante en este espacio alveolar dañado. Bueno, y obviamente, bueno, los neumocitos tipo 2 que intentan reparar, pero esta reparación, es decir, que sigue a la fase exudativa, se habla de una fase exudativa en donde tenemos todo este edema alveolar con neutrófilos, con macrófagos, con activación de plaquetas, todo como su nombre sabemos, es un proceso inflamatorio con las interleuquinas. Toda esta fase exudativa dura de 4 a 7 días y luego comienza a aparecer o va intercalándose una fase de reparación. Bien, obviamente conviven, además del daño primario, tranquilamente van a convivir lo que sería el daño provocado por nosotros cuando ventilamos mal, cuando generamos daño asociado a la ventilación mecánica, y también van a convivir a este distrés primario tal vez nuevas noxas, como por ejemplo una neumonía intrahospitalaria, algo que se agrega. Bien. Bueno, a modo de resumen, daño tisular que genera aumento de la permeabilidad por este daño del endotelio y por este daño del epitelio que genera todo el edema pulmonar. Este aumento de permeabilidad genera que migren los neutrófilos del espacio capilar al espacio alveolar, que migren macrófagos. Por otro lado, a nivel capilar, a nivel vascular, se activan plaquetas. Todo esto genera un aumento de todos los mediadores de la inflamación, de las interleuquinas, de los eicosanoides. Es decir, es un proceso inflamatorio, como lo decíamos inicialmente en la definición. También se va a generar daño alveolar. Este daño alveolar va a estar, a su vez,
generando mayor inactivación del surfactante, esto lleva a mayor colapso, producción de membranas hialinas que dificultan el intercambio gaseoso, mecanismos de apoptosis, necrosis de los neumocitos tipo 1. Y bueno, el compromiso de la barrera endotelial que va a generar translocación bacteriana, más proceso inflamatorio y se va perpetuando el daño. A todo esto, que es como quien dice el daño primario, toda esta primera fase que uno lo llama la fase exudativa, que dura de 4 a 7 días, le sigue una fase que intenta reparar, la fase de reparación. Entre todo esto, nuestro paciente además puede sufrir nuestros daños, es decir, nuestro daño asociado a la ventilación mecánica, Billy, o neumonías, nuevas neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Bueno, a modo de resumen, el síndrome del distrés respiratorio agudo consiste en una insuficiencia respiratoria aguda grave, hipoxémica, que no responde a las fracciones de oxígeno elevadas, que se debe a un aumento de la permeabilidad en la membrana alveolo capilar en forma difusa, con inundación de los alvéolos en forma difusa, que hay un mecanismo agudo que genera este daño alveolo capilar y que se va a manifestar desde que está la NOx hasta que se manifiesta, más tardar una semana. Hay una relación en el tiempo ahí. Existe entonces este aumento de permeabilidad. Vamos a encontrar un líquido alveolar rico en proteínas, rico en neutrófilos, macrófagos activados. Se genera todo un mecanismo proinflamatorio. Hay todo un mecanismo de las interleuquinas que terminan perpetuando aún más el daño inicial, con mayor aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Bien, hay proliferación o comienzan a aparecer las membranas hialinas, que se acuerdan que era la característica a nivel histológica, que genera más alteración en el intercambio gaseoso. Bien, entonces, como para resumir, es una hipoxemia refractaria a las fracciones de oxígeno alta, sí o sí, por eso requieren de ventilación mecánica, con presión positiva y con la utilización de PIP para reclutar alvéolos y para mejorar la capacidad residual funcional y de este modo intentar disminuir la hipoxemia. Por otro lado, a nivel radiográfico se observan infiltrados bilaterales homogéneos en los 4 cuadrantes, que luego cuando uno hace una tomografía no son tan homogéneos estos infiltrados y conviven zonas atelectasiadas con zonas sobredistendidas y con algunas zonas, algunos alvéolos más o menos funcionantes. Obviamente las zonas atelectasiadas van a predominar en las zonas dependientes del pulmón y las zonas sobredistendidas en las zonas no dependientes del pulmón. Pero el mecanismo fisiopatológico que predomina es el shunt intrapulmonar, por más que haya algunas zonas con efecto de espacio muerto, ¿no? Bien, entonces hasta ahora tenemos la hipoxemia refractaria, tenemos disminución de la compliance tóraco-pulmonar, tenemos los infiltrados bilaterales difusos, la tomografía que nos muestra un pulmón heterogéneo con diferentes áreas. Tenemos que recordar que los factores predisponentes para un distrés, las causas más frecuentes de las primarias o pulmonares, tenemos que acordarnos de la neumonía, y de las extrapulmonares o secundarias tenemos que acordarnos obviamente del shock. Bien, la prevalencia en la Argentina varía entre un 8 y un 18%, y también tenemos que recordar que la mortalidad de los pacientes con distrés, la primera causa de muerte de un paciente con distrés es el fallo multiorgánico, las disfunciones multiorgánicas, y la hipoxemia refractaria solo representaría un 15% aproximadamente. Bueno, creo que más o menos un pequeño resumencito como para refrescar el tema. Bueno, y ahora seguimos con el tratamiento, ¿sí?